Hola a todos, buenos días. Bueno, hoy es el capítulo 1 de charlas sobre profesiones y empresas con Sergio Buller, que es uno de los podcasts que tiene ahora Ediciones Urano. Y para el primer capítulo hemos decidido empezar por el mejor autor que tenemos, sobre todo el mejor autor con conocimiento de podcast, porque aparte de ser un exitoso empresario y un autor que nos ha funcionado muy bien, que hemos publicado 2 libros de él. Él tiene uno de sus podcasts que ya lleva varios años, ahora hablaremos sobre él. Y bueno, les presento a David Tomás. Él es el autor de 2 libros en Empresa Activa. Uno es La empresa más feliz del mundo y el otro es Diario de un Millennial. Ambos han funcionado muy bien, sobre todo el primero, La empresa más feliz del mundo, que incluso se ha traducido al inglés. Y bueno, la idea de este podcast es simplemente conversar sobre temas de profesiones y de empresas, un tema sobre el cual también David es bastante experto, tanto por haber creado muchísimas empresas como por intentar siempre nuevos modelos de gestión de profesionales y de personas. Pero empecemos para hablar un poco de podcast. Cuéntame, ¿cómo empezó lo de tu podcast? ¿Cómo se llama primero tu podcast Mira, y cómo empezó? sí, el podcast se llama Lunes Inspiradores y llevamos 5 temporadas, llevamos ya cinco años con el podcast. Y fíjate que el podcast nace con el libro, Sergio. O sea, cuando lanzamos La empresa más feliz del mundo fue cuando yo lancé el podcast. Y básicamente la idea era la siguiente. Claro, yo sigo bastante pues todo lo que se hace en marketing, en tendencias digitales, y yo ya había detectado que en Estados Unidos era una tendencia muy importante, ¿no? Es decir, que era uno de los temas que más crecían. Y de hecho, en Estados Unidos, cuando alguien lanza un libro, ya no va a las televisiones como intentaban ir antes o a las radios. Lo primero es ir a los podcasts top para dar promoción del libro. Entonces yo pensé, oye, el libro La empresa más feliz del mundo realmente ha generado una comunidad. Es decir, hay gente que este libro lo ha leído, que lo aplica en su empresa, que lo tiene en el escritorio y se lo van releyendo y comentan. Y bueno, yo veía que la gente me escribía por redes y pensé, esta comunidad hay que intentar como que además del libro tenga algo más, ¿no? Que siga. Sí, hay que ir Y alimentándola, ¿no? Eso es lo bueno de los podcasts y un poco la idea que tenemos ahora de Ediciones Urano también es un poco eso, ¿no? No hacer un podcast para hablar de los libros en concreto, porque para eso hay otras formas de hacerlo, sino crear un pequeño espacio de reflexión donde la gente pueda hablar, comentar ideas, más allá de lo que se describa en el libro. Por supuesto, cada capítulo hablaremos con alguno de nuestros autores, pero hablaremos de temas generales y no del libro en específico. Bueno, cuéntame, sí, sí. Primero, no me has dicho cómo se llama tu podcast, aunque lo sé. Quiero que lo digas bien claro. sí, es el Lunes Inspiradores. Uh-huh. Y básicamente, pues la idea es esta, es decir, oye, es un podcast pensado para escuchar el lunes por la mañana o a principios de semana y que empieces un poco con una sonrisa, con algo que te inspire, que te haga mejorar, ¿no? Porque los lunes, por desgracia, para la mayoría de la gente son un día muy complicado y lo que pretendemos es esto, pues que sea un día un poco más feliz. Bueno, ¿y cómo lo haces con otra persona? ¿Has buscado profesionales en el tema o cómo Sí, surgió? sí, en este caso, fíjate, yo no, claro, no tenía experiencia en podcast ni tampoco en radio, y es verdad que ahora en Cybercritic tenemos otro podcast que habla más de marketing, que se llama Respuestas de Marketing, pero en este caso, mira, fue justamente la promoción del libro. Yo conocí a una periodista, a Mónica Gunter, que ya está en Onda Cero, y que me hizo una entrevista del libro en su programa de radio. Y a raíz de ahí, hablando con ella después de la entrevista, le explicaba un poco pues, que al final la radio iba a tender hacia el podcast y que iba a ser uno de los formatos que más éxito tendría. Y me dijo, oye, pues es un tema interesante. Y entonces le dije, mira, pues yo estoy pensando en montar un podcast, si quieres lo montamos juntos. Y empezamos con Mónica hasta que luego ya ella pues, esperaba a su bebé y no podía compaginar, y me presentó a Edu, que también es periodista, que ha trabajado en radio, y lo hacemos juntos, digamos, hacemos los dos, hacemos el podcast de Lunes Inspiradores. Más o menos que lo grabas cuándo? ¿El mismo lunes? ¿Lo haces en directo? ¿Lo No, haces? no, 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 no. Siempre lo grabamos unos días antes. Vale, Siempre por las dudas. grabamos. Claro, sí, porque si no, si no es fácil que, oye, falle. Mira, el otro día grabábamos con una persona en Estados Unidos y nos fallaba la conexión de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, es fácil que tengas alguna incidencia
Entonces No, está intentamos bien. ir... Este podcast también está grabado para el que lo esté escuchando y viendo. Y, Sí, y borro todas las impertinencias que puedas llegar a decir, para que no queden claro. problemas. No, y sobre todo, pues esto, ¿no? Por tener siempre un pequeño backup de podcast para poder publicar cada semana, porque lo que sí que es importante es que Es tener tengas una, continuidad. sí, y que tengan una frecuencia más o menos fijada. Oye, pues si sale los martes, pues sale cada martes a tal hora, porque bueno, la gente al final se acostumbra y, oye, pues mira, con el martes cuando me voy a hacer la compra o cuando me voy a correr, me pongo este podcast que me gusta. Ujú. Muy bien. ¿Tienes alguna idea de audiencia? ¿Cómo se mide eso? Sí, los podcasts se miden por descargas Ujú. de capítulos. Nosotros, la media ahora estamos en unas 2.000 descargas por capítulo, pero hemos tenido puntas de hasta 10.000. Epa. Que sí, el nuestro estaría dentro de crecimiento personal, está en el top 50 español. Claro, piensa que... Y, no, te iba a perdona, decir, ¿qué se considera una descarga? ¿Escucharlo todo? ¿Escuchar una parte? ¿Escuchar un mínimo? en principio sería que, pues la verdad es que no lo sé, porque creo que depende de cada plataforma. O sea que Ah, aquí me haces una buena pregunta que no la tengo clara. En principio, la descarga sería que hasta donde tengo entendido, que tú te lo has bajado a tu dispositivo, el que sea, pero no necesariamente tienes por qué haberlo escuchado, ¿no? Es decir, que normalmente la gente no se los descarga todos, se descarga los que quiere escuchar claro. y creo que lo contabilizan así, pero no estoy seguro. Pero Tendría que... si tú lo escuchas en streaming, o sea, entras en la página web directamente, comienzas a escuchar y escuchas 5 minutos, digamos, del programa, ¿qué es lo que pasa? Te lo pregunto también porque nosotros, como sabes, estamos empezando también en la editorial a trabajar con audiolibros, ¿no? Y algunas de las plataformas de streaming de audiolibros calculan, bueno, pasado X minutos o X porcentaje de escuchado del libro, se considera que se ha leído, entonces ahí te lo pagan, y si no, no te lo pagan. No sé si existe algo así, aparte como tú eres experto en marketing digital, o a ver cómo se puede manejar este tipo de cosas, ¿no? Es que ya te digo, en el podcast está todo muy verde todavía, no, Claro. no, no, Y no aparte, como está no necesitas monetizarlo, tampoco claro. lo tienes O sea, medido. en Estados Unidos sí, hay gente que vive de su podcast. En España puede haber alguien, pero hablamos como mucho, 5 o 10 personas, ¿no? No creo que haya más. Entonces, está todo muy, muy verde y se tiene que desarrollar. Piensa que ahora, por ejemplo, Spotify sí que ha hecho una inversión muy fuerte en podcast y claro, al momento que ellos empiecen a monetizar, que creen estándares, pues esto se empezará a regular. Pero claro, todos los temas así digitales, fíjate que yo llevo 20 años, pues cuando yo empecé en publicidad digital también la medición era uno de los temas principales. Claro. No, y, bueno, como sabes, en tema de gestión empresarial lo que no se puede medir no se puede gestionar, y en publicidad lo que no se puede medir no se puede cobrar, ¿no? Exacto. Con lo cual es difícil. Otra pregunta, tú tienes varias empresas todas de corte tecnológico. ¿Por qué se te ha dado por los recursos humanos? Porque en realidad los dos libros tuyos son sobre gestión de personas. Sí, ¿Es por una necesidad que te ha surgido una vez que fuiste empresario? ¿Fue porque siempre te gustó pero no te dedicaste a ello? ¿O? a mí siempre me gustó este tema, ¿no? Es decir, que siempre me ha interesado las personas, ¿no? Pero fíjate que el activo más importante de una empresa tecnológica es su equipo. O Sí. sea, Facebook, si no hubiera tenido un buen equipo, no estaría donde está. Mark Zuckerberg solo no lo hubiera hecho. Necesitaba de personas que le ayudaran. Entonces, para mí es una clave del éxito. Es decir, aquellas empresas que tengan equipos motivados y que estén contentos tienen una ventaja competitiva. Entonces, para mí es muy importante el compartir este conocimiento. Y como es un tema que me apasiona y que le dedico mucho tiempo y que cuando veo que lo cuento a veces en charlas o así a la gente le interesa, pues por eso un poco el compartir este área. También tengo que decir que estamos ahora pensando ver en CiberClick a lo mejor tener algún tipo de servicio en este sentido, ¿no? Pero bueno, estamos todavía en fase experimental. Fase experimental. No, pues están apareciendo también aplicaciones y software para gestión de personas, para gestión de la comunicación interna de algunas personas. Bueno, supongo que un poco va por ahí también. Digamos, en este blog hablamos de gestión y de profesiones. Supongo que parte de las nuevas profesiones y de cómo gestionar estas nuevas profesiones va a requerir nuevos mecanismos, nuevos métodos. Sin duda, ¿no? O sea, al final las empresas han cambiado mucho, ¿no? Hace
unos años pues eran empresas donde la persona era un recurso, ¿no? Porque al final, oye, tú estabas moviendo cajas, da igual que las muevas tú o que las mueva tu vecino, o sea, es una persona y solo hace esto, pero ahora no, o sea, ahora en tu caso, ¿no? Si tú estás motivado y te dedicas tiempo a buscar los mejores libros, los mejores autores, pues claro, tu compañía cambia muchísimo los resultados, ¿no? En cambio, si lo viene uno que no tiene el conocimiento que tienes tú y lo hace sin ganas y sin criterio, pues los resultados serían malísimos, ¿no? Y esta parte es fundamental, o sea, hay un cambio de rol en las empresas y las personas pasan a ser el centro y lo más importante. Sí, sí. Y cuesta bastante el cambio, porque mira que yo ahora son 13 años que estoy como editor de Empresa Activa y siempre publicamos libros que justamente que estén un poco a la vanguardia, ¿no? El tema de recursos humanos, de gestión de personas. Se habla mucho siempre de conservar el talento, conseguir el talento, pero al final en la práctica cotidiana hay muy poco que se hace, ¿no? Es poca. Que eso fue lo que en su momento me gustó mucho del primer libro que trajiste, ¿no? El de la empresa más feliz del mundo, que aparte, para el que no conozca, es la historia de cómo una librería tradicional se tiene que un poco reinventar apoyando a sus pocos trabajadores como para ser mucho más productiva y más dar un mejor servicio a sus clientes. El otro libro que has publicado tú con nosotros es el Diario de un Millennial. ¿Tú qué le recomendarías a los millennials o a los de generación X, como los viejos como yo, eh, para este futuro tan complicado que se aproxima, ¿no? Digamos, ¿por dónde por dónde pueden ir los tiros? Sé que hacer futurología sobre el trabajo es muy difícil y que muchos te hablan de cosas raras, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que va a haber muchos cambios, no tantos cambios como algunos dicen? ¿Será todo muy gradual? Sí, no, yo creo que sí que habrá muchos cambios, ¿vale? Quizá no tan rápido como se pueden decir algunos, pero sí que va a haber muchos cambios, ¿no? Y los hemos empezado a vivir ahora con la pandemia. Entonces, yo creo que una cosa fundamental es asumir que tú ya no tienes una profesión, es decir, esa profesión mañana puede no Sí. existir, ¿no? Tú lo que tienes son una serie de habilidades y de conocimientos y súper importante que se desactualizan constantemente, es decir, que necesitas estar leyendo muchos Comprar libros. libros de empresa todo el tiempo para... Exacto. No, sí, sí, estar comprando libros, preguntando, aprendiendo. Entonces, esto para mí es la característica principal, esa capacidad de adaptarte y de aprender. Si tú tienes estas dos características y le sumas la humana, ¿no? Es decir, oye, que eres una persona pues, que tiene una serie pues, de los que se conoce como los soft skills, ¿no? Pues Sí, 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 las habilidad habilidades. exacto, ¿no? De relación, de empatía, todos estos temas, hombre, eso te garantiza el éxito profesional seguro. Es decir, de momento no hay tantas personas que cumplan todos estos requisitos, con lo cual tú tienes que preocuparte de tres cosas. Aprender constantemente, saber que te vas a tener que adaptar y crear buenas relaciones. Si haces esas tres cosas, para mí tienes garantizado el éxito, ¿no? En ningún momento te va a faltar el trabajo ni en ningún momento lo vas a pasar mal, porque, a ver, para mí va a haber muchas posiciones que se van a crear justamente de soporte al cliente, de atención al cliente, de servicio. Ahí siempre va a haber necesidades y va a ser algo que se va a pedir más. Es decir, que los consumidores somos más exigentes, la tecnología permite automatizar muchas cosas, pero seguimos necesitando ese toque humano y gente que tenga esa empatía. Sí, pero los clientes nos seguimos encontrando con esas grabaciones de Claro, inteligencia artificial que no nos suelen resolver las cosas. Pero bueno, supongo que en algún momento las empresas que se den cuenta de la importancia justamente del contacto humano, porque por un lado yo creo que existe esta paradoja, ¿no? Un poco lo decía, ¿no? Por un lado se digitaliza todo, estamos todos con menos contacto directo humano, pero a su vez, justamente como tenemos menos contacto, estamos deseando tenerlo, ¿no? Entonces, y yo no sé si es que me estoy poniendo viejo, pero yo creo que en cuanto me deje la pandemia, quiero volver a mis reuniones presenciales y tener en contacto con la gente, ¿no? Un abrazo. Dicen que para segregar oxitocina necesitas 8 abrazos por día, entonces así recuperas confianza. Y la verdad que estoy deseando eso, ¿no? Llegar a esos momentos. sí, yo creo que todos, ¿no? O sea, al final es verdad que las personas somos seres sociales y necesitamos ese contacto y el digital
A ver, te lo puede permitir, ¿eh? A mí me gusta mucho explicar. Yo tengo una buena amiga que hablamos cada día, pero hablamos todo por mensajes de voz. O sea, nunca hablamos por Nunca se teléfono ven. directamente. No, no, porque está en otro país, pero hablamos, cada día nos mandamos un mensaje de voz y, oye, quieres que no, o sea, es una relación asíncrona, es decir, no hablamos nunca en directo, pero no pasa nada, sigues creando relaciones. Lo que pasa que, claro, no hay ese abrazo, ¿no? Ese contacto que, como decías, nos hace falta. Sí, sí, que es como las relaciones de las viejas cartas, ¿no? Tú enviabas Exacto, una carta, te contestaban al mes y el famoso exacto. Sí, espero sí, que al leer esta te encuentres bien y empezaban siempre exacto. así. Sí, 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 Y, pues es lo mismo, pero en tiempo real. Es decir, que tú mandas una nota de voz ahora y te contestan a los 5 minutos, pero es una relación asíncrona. Y esto cada vez nos pasará más. sí, sí, pasará más. Yo creo que, bueno, no es que suplantará, pero siempre serán agregados. O sea, lo que tiene ventaja esto justamente es que te permite mucho mayor contacto. O sea, ayer mismo tuve una reunión, una presentación con todas las casas de Ediciones Urano en Latinoamérica y claro, en una reunión estas 20 personas de todos lados que no las podía tener casi nunca esa reunión. Y obviamente no es lo mismo la interacción, pero es mucho mejor que no tener nada, que antes no la tenía. Antes de repente se reunían, aquí los gerentes de Latinoamérica se reunían una vez al año y bueno, sí que es mucho más profundo ese contacto, pero no lo puedes hacer tan seguido y no con tanta gente a la vez. Y entonces, bueno, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Hay que ir Exacto. amoldándose. Sí, fíjate lo que decías de Millennials, ¿eh? Que esto, ahí tú al publicarme ya fuiste visionario, porque es verdad que ese libro en 2019 tiene más sentido ahora o sea, tiene más sentido en 2020 que en 2019 el Realmente. libro, ¿no? Fíjate, y en el libro había pues el ejemplo de, oye, mandar un emoticono a alguien, un ser querido o un compañero de trabajo, ¿no? Pequeños detalles que antes no podías hacer. Es decir, antes, oye, pienso en ti, te mando una sonrisa, te mando tal, y son cosas que también nos permiten mejorar las relaciones. Sí, 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 hasta un emoticono, uno para arriba, un abrazo de estos de emoticono, ya te... Son formas también, lo que dices tú, ¿no? Del punto de vista del gestor, es una forma de ¿cómo se dice?, de premiar a la gente que trabaja contigo muy fácil también, ¿no? Si lo sabes usar los emoticonos y los usas cuando corresponde, porque a veces no vas a ir a la oficina a alguien y decirle, ah, bueno, bien hecho, pero le mandas un pulgar para arriba y puede que con eso ya estés motivando mucho más a la gente. Y bueno, son todas Exacto. estas herramientas que habrá que ver. Bueno, como te digo, no quiero hacer de este podcast cosas muy pesadas y elaboradas. Te agradezco tus consejos. Has sido el primer invitado al podcast. La idea nuestra es hacer, todavía no tenemos definido lo que tú decías que había que definir bien la cronicidad. No sé si lo haremos cada uno por mes, dos por mes, pero la idea desde Ediciones Urano es tener podcast de cada sello y por lo menos hacer reuniones efectivas. Y desde ya, David, te agradecemos mucho de ser el primero, darnos tu opinión como experto ya en el tema. Y veremos qué nos traen las nuevas tecnologías, ¿no? Capaz que después de esto, digamos, empezamos solo con el libro, ahora tenemos los libros, los ebooks, ahora tenemos los audiobooks, ahora vienen los podcasts, esto saldrá aparte de en audio, es probable que también lo saquemos por el canal de YouTube. Y bueno, no sé, la idea es comunicarse con la gente y que la gente pueda tener espacios para hablar y reflexión. Supongo que en algún momento también se podrá interactuar con la gente que quiera actuar, aunque ahí tendría que ser en vivo, pero bueno, ya veremos cómo evolucionan estas cosas, ¿no? Sí, exacto. Si no, por las redes sociales, pues oye, muchísimas gracias por hacerme de conejillo de Indias, que ya sabes que a mí me gusta Sí, empezar no, por eso también te elegimos, porque eres un osado. por pensar en mí. Y nada, no, mira, aprovecho ya que estamos hablando, a ver, si todo va bien, Sergio, a ver si te doy una sorpresa y este año puedo escribir un nuevo libro, a ver si A ver, para el sí, año que viene. 2022, a ver si estrenamos el tercero. Exacto, exacto. Así que Vale. nada, muchísimas Bueno, gracias. gracias a ustedes.